Vamos a empezar por esta mesa a hablar de México, unas noticias no muy buenas para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que se encuentra aquí en Estados Unidos en la costa oeste. El Centro de Investigaciones Sociales Pew Research Center de Estados Unidos publicó los resultados de un estudio que en términos generales reflejan el desgaste político de Enrique Peña Nieto tras emprender un proceso muy ambicioso de reformas durante casi 18 meses. Él lleva menos de 2 años en el poder. Ha emprendido y hemos comentado en esta mesa la reforma energética, de telecomunicaciones, educativa, tributaria, en fin, un plan de gobierno muy ambicioso. Sin embargo, le ha costado caro frente al público mexicano, según los hallazgos del Pew Research Center, y unas cifras interesantes. El 60% de la población encuestada muestra su desaprobación frente al rumbo económico de México. El 57% rechaza la inversión extranjera en el sector petrolero energético y el 48% de la población tiene una imagen desfavorable del presidente mexicano, mientras el 51% es favorable. Esto de nuevo a 2 años o menos de 2 años de gobierno. Entre los encuestados hay 2 preocupaciones grandes: el crimen y la corrupción. El 79% considera que el crimen es un gran problema en México que no se ha atacado de frente, y el 72% piensa que es la corrupción. Sin embargo, a nivel mundial, la economía mexicana es considerada un caso de éxito. Las cifras económicas son prometedoras, el mundo está celebrando las reformas de Enrique Peña Nieto. ¿Qué falló? Bueno, yo creo que este estudio del Pew Research solo ha confirmado lo que ya muchos mexicanos sabíamos, ¿no? Y de lo que alguna vez ya habíamos hablado en esta mesa. El gobierno de Enrique Peña Nieto tenía mejor prensa en el extranjero que dentro de México. Y esto tiene muchísimo que ver, está estrechamente vinculado con el mal comportamiento de la economía, que le ha costado muchísimo trabajo arrancar. Y todo el mundo, yo supongo que desde el entorno inmediato del presidente, imaginaban que cuando ya tuviéramos el carro completo de todas las reformas aprobadas, todo esto iba a ser fiesta y pachanga. Y no ha sido así, no ha sido así. ¿Por qué? Pues porque la gente sigue resintiendo en sus bolsillos la falta de crecimiento de la economía, las expectativas preocupantes. Todos los indicadores han más o menos valorizado a la baja el crecimiento de la economía. Están oscilando entre 2.3, 2.5, y esto pues dista mucho de las ofertas que lanzó el presidente Peña Nieto cuando asumió el poder. De otro lado, es interesante ver que al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto no sale no muy bien parado, yo creo que quienes se llevan la peor parte en este sondeo son los miembros del Congreso mexicano, son los peores calificados. Incluso peor calificados que la policía mexicana, que tiene no muy buena reputación. Y eso te habla de alguna manera del desencanto de los ciudadanos con la clase política a la hora de negociar reformas estratégicas claves, la forma en que se negoció, la forma tan poco transparente, tan poco inteligente en que se comunicaron, en qué consistían estas reformas, sobre todo la reforma energética. Pues le han pasado esta factura al gobierno de Peña Nieto, y no solamente Peña Nieto, a los otros principales partidos que tienen representación en la Cámara. Por tanto, yo creo que esto no es una gran sorpresa, y lo que me resulta más sorprendente de este estudio es que al mismo tiempo que hay una valoración de castigo hacia Peña Nieto y la clase política y el Congreso, y hay una terrible desconfianza hacia la inversión extranjera, principalmente Pemex, por otro lado hay el optimismo impenitente de los mexicanos que creen que en el curso de los próximos 12 meses las cosas van a mejorar. Yo me quedo con eso, es la parte más interesante para mí. Juan Carlos Hidalgo. Sí, es natural que todo proceso de reformas genere un desgaste político, pero estoy de acuerdo en el sentido de que la impopularidad más se debe no a las reformas en sí, sino al mal desempeño económico. Mucho de este pobre desempeño económico tiene que ver, por un lado, con la reforma fiscal que se hizo el año pasado, que fue una reforma que afectó muchísimo el consumo, y eso es lo que está causando este malestar económico que estamos viendo. Y también en ciertos sectores la incertidumbre sobre cuáles iban a ser las reglas del juego a raíz de estas reformas, especialmente en el tema de telecomunicaciones. Se estaba esperando para ver cómo iba a salir esta legislación, y esto detuvo mucha inversión durante este año, y eso ha tenido un efecto en el crecimiento de la economía. Ciertamente las perspectivas son favorables para el futuro. La manera en que las reformas han salido ha generado mucho optimismo dentro de los inversionistas extranjeros, y es de esperar
de que en los 4 años restantes que le quedan al mandato del presidente Peña Nieto veamos cómo la economía empieza a mejorar gradualmente. La idea, según el mismo gobierno, es que para el 2020, 2018, estas reformas ya estén generando por lo menos 2 puntos porcentuales más de crecimiento, sumado a lo que ya crece México, lo cual es una contribución bastante significativa, dado que México es uno de los países que menos ha crecido en América Latina en los últimos 20, 25 años. Pepe, ¿solo el desencanto es solamente por el desempeño económico o ha faltado comunicar las reformas al pueblo mexicano? Bueno, en primer lugar es evidente, ¿no?, que en cualquier país, en cualquier liderazgo político, no se puede pensar que el lustre inicial con el que se empieza un gobierno, es decir, obviamente el bono del cambio, el bono de las expectativas, se va a mantener totalmente sin cambios 2 años después o casi 2 años después. Un ejemplo muy claro fue Estados Unidos. Estamos viendo que la popularidad del presidente Barack Obama era inmensa cuando llegó al poder. Ahorita envidiaría los números del presidente Peña Nieto. El presidente Obama tiene 42% de porcentaje favorable, el presidente Peña Nieto tiene 51%. Entonces eso no me sorprende mucho porque obviamente las encuestas son una fotografía instantánea de un momento de la coyuntura política y eventualmente lo que importa va a ser la película de los 6 años en lugar de este momento particular. Ahora, lo que sí me llama la atención es lo que mencionaba Jaime, la brecha, ¿no? La brecha que hay entre este reconocimiento internacional virtualmente universal, ¿no?, a este programa de cambio histórico de México, no solamente en su contenido, sino en su forma, es decir, el hecho de que se acercó a los partidos políticos, las principales 3 fuerzas, al PAN y al PRD, para armar lo que sería el andamiaje de estas reformas en energía, en telecomunicaciones y en educación, quizá las 3 de las más importantes, junto con la reforma fiscal. Entonces, yo quiero entender por qué razón hay esta brecha, ¿no? Y mi explicación un poco es en el sentido, especialmente el hecho de que haya oposición, por ejemplo, al tema de la inversión extranjera en Pemex, ¿no? Y lo que quiero pensar, arrojo el dato a la conversación, es, en México se ha alimentado por muchos años este tema del nacionalismo, ¿no?, el tema de la soberanía. Y cuando vimos el debate de la reforma energética, creo que Jaime coincide, el debate no era en términos de la modernización de Pemex, la coyuntura de la tecnologización de Pemex, cómo estamos perdiendo mercados. Cada mes yo escribo la nota de la factura petrolera México-Estados Unidos y cada vez México pierde terreno y ya nos rebasó Arabia Saudita como abastecedor y Canadá se está alejando cada vez más. Entonces es una realidad, pero cuando dices en el debate o preguntas, ¿tú quieres que los extranjeros vengan y te arrebaten la riqueza de tus manos? Evidentemente como mexicano dices, no, pues yo no quiero eso, ¿verdad? Entonces es un tema de cómo se ideologizó mucho el debate y esto hace que muchas veces las respuestas se den en ese sentido. Ahora, el tema de la cuestión económica, México no es una isla, hay que ser claros, ¿no? México tuvo efectivamente un desempeño de 1.1% en el PIB el año pasado, pero lo tuvo la economía mundial, lo tuvieron los mercados emergentes. Estados Unidos bajó de una expectativa de 2.8 a 1.7 por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que aquí son una serie de factores, ¿no?, en los cuales está inmerso México y evidentemente nadie esperaría que aprobada la reforma, si hay que acordar que se acaba de promulgar la reforma energética, va a haber un cambio de percepción y de realidad inmediato. Entonces, el gran reto va a ser, por supuesto, que estas reformas, como se espera, tengan beneficios tangibles y concretos en los bolsillos de los mexicanos. Se habló del baja en el costo de la electricidad, por ejemplo, en la creación de empleos y evidentemente entonces pasaremos probablemente de esta fotografía instantánea a una película donde los números de crecimiento económico, yo espero, como mexicanos sean mucho mejores y por lo tanto pues tendrán un reflejo en las encuestas. Jaime, para un comentario muy breve, su periódico hoy publicó una entrevista con el expresidente Felipe Calderón. Fue la primera entrevista a fondo que ha dado el presidente Calderón desde que salió del poder en el 2012. En esas palabras fue bastante fuerte a la hora de hablar de la oposición cuando él estuvo en el poder y la frase llamativa fue, él asegura que la oposición regateó el apoyo para sacar la reforma o las reformas durante su sexenio. Recordemos que me recordaba a mi Pepe esta mañana que fue justamente durante Calderón que se dieron los primeros pasos para una reforma energética. ¿Qué opina de esta acusación que hace Calderón? No, yo coincido con ella. Yo creo que el expresidente Calderón tiene razón. La oposición llega a un momento, le regateó ese apoyo, pero también hay que decir que Felipe Calderón careció, no tuvo la suficiente inteligencia política ni la suficiente habilidad, destreza política como para hacer lo que hizo el PRI y Peña Nieto. En pocas palabras, el PRI demostró que sigue siendo este viejo manidor de acuerdos e intereses, mucho más capaz, mucho más veterano, mucho más experimentado que cuando gobernó el PAN.